4.4. Los retos de los partidos políticos y la justicia social en México. Este es un tema que sin duda alguna es el gran desafío para los partidos políticos. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de variables, de transformaciones que han impactado en hacer más complejas las relaciones entre la ciudadanía y los partidos políticos en México. Uno de estos desafíos es romper con la variable adultocéntrica en la configuración de las relaciones de poder en nuestras sociedades políticas. Es decir, cómo los partidos políticos logran incluir a los jóvenes en el quehacer político, ya sea como militantes, ya sea como representantes a cargos de elección popular, ya sea como sencillamente como militantes, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema de los jóvenes es un tema básico y fundamental, porque históricamente los jóvenes han sido discriminados en los partidos políticos. Generalmente siempre han sido ocupados como la militancia, que es la que va a hacer la campaña de tierra, de ras de tierra, por ejemplo, la que pega los carteles, la que hace los murales, la que reparte los volantes. Pero en el mayor de los casos, los jóvenes nunca han sido vistos como cuadros políticos que generen y que desempeñen cargos de dirección partidaria en los partidos políticos. Ahora también, eso es lo que pasa dentro de los partidos políticos. Hay que ver también la política externa de los partidos políticos. Y eso pasa necesariamente por entender y por qué los partidos políticos no colocan a los jóvenes en su agenda política, programática, en términos electorales, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué van a hacer con los jóvenes? ¿Cómo ven el tema de la juventud? ¿Cómo posicionan, por ejemplo, el tema de los jóvenes que ni trabajan ni que estudian? ¿Cómo generan políticas de incorporación laboral a los jóvenes? ¿Por qué? Porque en todo partido político que tenga vocación de poder, que quiera llegar al poder mediante el método electoral, necesariamente va a tener que trabajar estos temas, porque en nuestras sociedades los jóvenes son una parte importante de la población electoral. Pues hay que colocarlos, hay que construir la sincronía entre esa población y los programas políticos de los partidos políticos, ¿no? Por otra parte, es necesario y es fundamental impulsar leyes más justas que actualicen los derechos de la población en la diversidad de clivajes que componen a estas poblaciones. Es necesario entonces que las leyes que se construyan, que se produzcan, le entren a actuar sobre clivajes como lo étnico, como el género, como la clase social, como la edad. ¿Por qué? Porque son clivajes que generan mayor integración política o mayor discriminación política en nuestras sociedades. Hace pocos años atrás, tuvimos el caso de la indígena mexicana que fue aprendida de manera injusta por agentes de la ley y que fue encarcelada varios años porque la juzgaron en un idioma que ella no conocía ya. La mujer creo que era otomí, ¿no? Y la juzgaron en un tribunal. La juzgaron en un tribunal en donde todos los actores, todos los funcionarios públicos no hablaban su idioma nativo. Entonces, ¿cómo esta mujer podía defenderse? Obviamente, gracias a la intervención de actores de la sociedad civil, el juicio se repuso, la liberaron y su hija dijo lo siguiente: voy a seguir pidiendo justicia
hasta que la dignidad se haga costumbre. Por eso, también es importante hablar de la necesaria presencia de la libertad de expresión en materia electoral y entender al periodismo como un elemento fundamental en la construcción de un debate político deliberado, argumentado, racional, caracterizado por la pluralidad, ¿no? Pero eso pasa necesariamente por entender los cambios que ha sufrido, que se han dado en la arena política o en las distintas arenas políticas en donde la libertad de expresión se hace posible. Por ejemplo, ¿qué está pasando con las redes sociales? ¿Cómo legislar? ¿O por qué no legislar en la arena pública digital? ¿Por qué no reglamentarla? ¿Por qué no entenderla? ¿Por qué no comprenderla? ¿Y por qué no actuar sobre ella misma? ¿No? Esa es una de las tareas pendientes que tienen los partidos políticos en términos de su agenda legislativa, en términos de su agenda de políticas públicas, cómo incorporar estas nuevas realidades. Porque la realidad digital llegó para quedarse y nos está transformando necesariamente, ¿no? Bueno, también tenemos otro tema que es de suma realidad y sobre todo en sociedades complejas, étnicamente diferenciadas, pluriculturales como la mexicana. Aquí en México hay más de 50 pueblos de origen étnicos distintos. Tenemos el tema de la población afrodescendiente mexicana, tenemos otomíes, tenemos una diversidad de grupos étnicos. ¿Cómo los grupos étnicos incorporan el quehacer de los partidos políticos? Y es más, por ejemplo, en Ecuador existe la Confederación de Pueblos Indígenas, que es un actor importante en la política ecuatoriana, ¿no? Aquí en México, ¿cuál es el actor político? El partido político que responda a las demandas de los pueblos indígenas. Yo particularmente no estoy muy seguro de que los que existen tengan esa capacidad política. Entonces, ¿por qué no un partido político se mete en este debate, se mete en este nicho y genera lógicas de incorporación política hacia esos grupos que históricamente han estado discriminados de la política? Por eso mismo, es fundamental que los partidos políticos impulsen causas ciudadanas que estén ligadas con el respeto a los derechos humanos, con la vigencia necesaria de causas multiculturales y con la correspondiente libertad en todos sus sentidos y desde una perspectiva de género, que considere de manera fundamental el tema del cuidado de la naturaleza y de entender que vivimos en un planeta que nos pertenece a todos y en donde no solo somos los dueños, sino que simplemente somos pasajeros de un destino que incorpora a la vida misma, ¿no? Por eso es importante conectar a los partidos políticos con el tema de la justicia social. Libertad e igualdad, dirían los griegos. Rawls, por ejemplo, nos habla de la necesidad de conectar la producción de lógicas de justicia social con el tema de la igualdad de oportunidades. Y que esta igualdad de oportunidades se produzca a través del velo de la ignorancia para que no se construyan lógicas de mediación que favorezcan a unos u otros. Por su parte, Walser nos dice con claridad que toda política social, todo acto distributivo del Estado
se basa en el reconocimiento de las diferencias estructurales y que esas diferencias estructurales van a actuar en el reparto y en la distribución de bienes que puedan generar mayor equidad, mayor justicia social. Por su parte, Amartya Sen, el hindú, dice de manera tajante que uno de los grandes problemas del debate teórico contemporáneo sobre la justicia social se basa en un hecho concreto, la sobreintelectualización del debate sobre la justicia social. Entonces se escriben grandes libros, se escriben grandes ensayos sobre la justicia social, pero que en términos reales esta justicia social no es alcanzada a realizarse porque todo queda en la esfera del deber ser, en la filosofía política, y no en la política concreta de la acción de las políticas públicas. Entonces lo que va a decir Sen, dejemos de echarnos tremendos rollos y solucionemos aquellos nichos de la justicia social que podamos solucionar mediante políticas públicas concretas. Hay que hacer lo posible y no hay que debatir sobre lo imposible, termina diciendo Sen. En ese sentido, podemos terminar esta pequeña clase, este pequeño curso, afirmando que los partidos políticos tienen que ser más programáticos y más pragmáticos. Solucionar las exclusiones y las ausencias políticas en la medida de lo posible, pero sí formar y formular ideas en la medida de lo imposible, pero considerando que lo imposible es un sueño, una utopía, una meta a alcanzar en donde la justicia social sea una justicia social para todos, respetando las diferencias. Desde que se desplegó la modernidad política hace 236 años aproximadamente, si tomamos como referencia la Revolución Francesa, por ejemplo, la Revolución Americana que dio origen a los Estados Unidos, no ha pasado mucho tiempo. Sin embargo, los retos de los partidos políticos siguen siendo importantes y fundamentales porque las sociedades políticas han cambiado, porque las democracias se han transformado, porque la configuración de los derechos de los ciudadanos se ha transformado y esto sigue cambiando de manera fundamental. Hace unos pocos meses atrás, uno de los temas más candentes en los Estados Unidos tenía que ver con el derecho al aborto. Y se originó una polémica entre el Partido Conservador y el Partido Demócrata al respecto. ¿Cuáles son los retos de los partidos políticos? Evidentemente son muchos, pero quizás hay un punto de convergencia, que es el de desarrollar un sentido receptivo de los partidos políticos para que integren a su agenda los cambios estructurales que estamos sufriendo hoy en día, ¿no? El tema de la violencia hacia las mujeres es importante, ¿no? Hace un año atrás tuvimos muchos casos de feminicidios. Recuerdo el caso justamente de la joven de Nuevo León que fue vista en una carretera, que desapareció y apareció después en un tanque, muerta y ahogada. El tema de la impunidad, por ejemplo. El tema de los problemas ecológicos que se nos plantea a nivel global. El tema del patriarcado también es un tema que ya está en la agenda. El tema de los jóvenes, como lo mencionamos, es otro temazo. Y también está el tema de cómo incorporar lo étnico al trabajo político de estas instituciones que son los partidos políticos. El gran reto en consideración a este escenario es cómo
los partidos políticos se actualizan, cómo construyen su agenda, cómo se conectan con la sociedad. ¿Les interesa? Tenemos la impresión de que sí les interesa. Pero en un momento histórico de cambio civilizatorio como el que estamos viviendo, necesitamos afinar nuestros sentidos para entender qué es lo que está pasando, para explorar lo que está ocurriendo. Solo así los partidos podrán renovarse, podrán vincularse. Y ciertamente lo tienen que hacer, porque son intrínsecamente y estructuralmente necesarios para las democracias, para la producción de la ciudadanía. Un mundo político sin partidos políticos equivale a moverse por la realidad sin tener ojos. Los grandes ojos, los grandes catalejos que permiten producir la política y conectar los distintos intereses de la producción de la política son justamente los partidos políticos. Hay que atenderlos y hay que manejar esa perspectiva. Les agradezco su atención en este curso y espero volverlos a ver pronto. Se despide José Carlos Luque Brazán,